abrir las escrituras en el libro de Apocalipsis. Les voy a pedir un esfuerzo hoy de concentración. Va a ser cortita la palabra, pero esto que oraba el Señor de que no seamos tan solo oidores, sino hacedores, tiene que ver con la palabra que hoy vamos a compartir, y es justamente para que en la semana meditemos, para que en la semana nos volvamos a Dios y reflexionemos. Abrimos las escrituras en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una palabra que suena mucho en este último tiempo, pero que poco eco hace en la vida devocional de la iglesia. Para ponernos un poquito en situación, porque Dios habla siempre en lenguaje humano, en un lenguaje y en un contexto que debemos entender, y para poder comprender asertivamente la palabra que Dios nos trae, es lindo situarnos, siempre lo hago y es un ejercicio útil para darle una profundidad un poquito más asertiva al texto, y es el contexto histórico-geográfico de la situación. ¿Cuál era la iglesia de la Odisea? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era? ¿Por qué Dios le habla así? ¿Por qué habla del vómito, de la tibieza? Y la iglesia de la Odisea estaba, como todas estas 7 de los mensajes de Apocalipsis, en Turquía, en el Asia Menor, cerquita, muy cerquita, de la iglesia de Colosa, que ahora vamos a leer en un ratito algo de la carta a los colosenses. Y la iglesia de la Odisea tenía algunas particularidades que por eso el ángel habla puntualmente a esta iglesia con este lenguaje. Y la particularidad era que era una iglesia aparentemente rica, linda, bella, de pisos. En el siglo IV la arqueología dice que tenía pisos de mármol. Esto fue escrito en el año 80-90 de la era cristiana, y la ciudad fue fundada más o menos, para que se den idea, por Antíoco en el siglo III antes de Jesús. Era de las iglesias y de las ciudades a las que todos hubiésemos querido asistir. La iglesia más pulposa, donde estaba la gente
acomodada, bancarios, textiles, aparentemente ricos. Una iglesia preciosa. Me imagino que comodísima, porque la fundaron familias judías. En principio fue una sinagoga y después comenzó la iglesia cristiana a ser mayoría y los judíos convertidos ya eran menos. Una iglesia ubicada en la confluencia de rutas comerciales y recibía corrientes termales. ¿Vieron cómo es el agua de las termas? Como es, tibia, calentita. Y venía la corriente de Hiriápolis y cruzaba con la de Colosa. Y la iglesia tenía esta particularidad, aguas tibias. De manera que cuando el apóstol habla de tibieza y en esta iglesia puntualmente, hace referencia a estas aguas que no servían para refrescarse y que eran vomitivas. Una iglesia aparentemente rica, hermosa. Y una iglesia con soberbia, que se creía rica. Y entonces el ángel trae el mensaje puntual. Y siempre cuando habla dice, conozco tus obras y conozco que te crees que sos rica, porque aparentás riqueza. Y hace mención a la tibieza de sus aguas y a la tibieza en sentido espiritual. Y comúnmente hacemos una interpretación de decir, el tibio es el que no creyó, el que cree a medias, el que cree un poco y hace un cuarto, ¿no? Como que vamos haciendo una adaptación libre de lo que creemos por tibieza. Pero el Señor dice, eres tibio y te vomitaré de mi boca. O sea, que si vamos al análisis textual, el Señor está diciendo, me das asco. No sé cuántos alguna vez tuvieron ganas de vomitar, pero es una sensación asquerosa. Totalmente repugnante, que pocos le decíamos a cualquiera, ¿no? O sea, es de las sensaciones más feas. Y el Señor le dice, me das asco, me das ganas de vomitar. Entonces meditaba, esto lo dice a la afuera, no, lo dice a la iglesia. Y ahí dije, no está hablando de la falta de compromiso, no está hablando que, bueno, alguien relativiza el mensaje. Le está diciendo a la iglesia algo fuerte. ¿Te la creíste? Porque aparentemente tenés todo. Tenés lujo, tenés comodidad. Una de las ciudades más lindas y de las que todos corrían para congregarse ahí. Y el Señor diciéndole, me das asco. Y a veces es feo o incómodo traer este mensaje porque estamos todos esperando, bueno, una palabra de aliento, de alegría, Y la verdad es que la palabra es una palabra de aliento. Porque de la misma manera que el Señor hace la radiografía de la iglesia y dice, el diagnóstico es totalmente desagradable, el Señor hace la invitación. Y la invitación es a las verdades de fe primeras. En cada uno de los mensajes que hoy estamos viendo puntualmente, el Señor dice, arrepiéntete. Pero nos cuesta ubicarnos porque decimos, ¿cómo arrepentirnos de qué?
Nosotros ya te recibimos como Señor y Salvador, venimos al culto, cumplimos, somos buenas personas, de bien. Trabajamos, estudiamos, cumplimos con todo. ¿De qué deberíamos arrepentirnos? De creerte que esta comodidad está bien. De creerte que eres rico. Porque yo te veo desnudo. ¿Vieron todos los piropos que le dice, no? Desnuda, miserable, pobre, ciego y desventurado. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y uno siempre tiene por costumbre ver el arrepentimiento como un paso del pasado. Ese paso que dimos alguna vez donde aceptamos al Señor, reconocimos nuestros pecados, lo invitamos y abrimos nuestro corazón para que Él sea nuestro Salvador y nuestro Señor, y creemos que ahí terminó. Y ahí empieza nuestra vida como adeptos al Evangelio, ¿no? Sin embargo, las Escrituras van un poquito más allá si las leemos detenidamente y profundamente, sin hacer una adaptación libre. Y cuando digo sin hacer una adaptación libre es el lenguaje y la traducción actual que hacemos muchas veces para sentir más relajada la palabra y que no nos incomode. Yo los invito a abrir las Escrituras en Colosenses, capítulo 3. Y les repito, abrimos en Colosenses porque estamos referenciados geográfica e históricamente con la iglesia de Colosa. Quien funda la iglesia de la Odisea es el ministro que funda la iglesia de Colosa. Más o menos, para que se den idea, unos 20 kilómetros de distancia, que hoy en auto se hacen en media hora, pero que en aquel tiempo, que no había auto, la misión, caminando, era un poquito más lejos, y eran los mismos ministros de la iglesia de Colosa que visitaban la iglesia de la Odisea y llevaban la palabra. De hecho, si ustedes leen, para no hacer extensiva ahora la palabra, si leen la carta a los Colosenses van a ver que hay una carta también a la Odisea, que no la tenemos, se perdió, no la tenemos en nuestro canon, pero que el apóstol Pablo indica a ustedes de Colosa que les sea leída la carta de la Odisea y a los de la Odisea que les sea leída la carta a ustedes de Colosa, de manera que el mensaje a la iglesia de la Odisea era el mismo que de la iglesia de Colosa. Y miren lo que el apóstol dice en el capítulo 3. Léanla después en su casa detenidamente la carta porque es cortita. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hay un llamado de atención todo el tiempo en todas las cartas paulinas a aprender a vivir en Cristo. O sea que no era de cualquier manera, sino que hay una manera de vivir en fe, una manera de vivir el Evangelio, apartándonos de la anterior vida y los que crecimos en el Evangelio, de la vida que no tiene que ver con las cosas espirituales. Pero la invitación aún es más profunda cuando dice, ustedes ya resucitaron con Cristo. O sea, ustedes ya son todos del Evangelio. Ya todos creyeron, ya todos se arrepintieron, ya todos son cristianos. Y si todos son cristianos, no pueden vivir terrenalmente. Y acá viene la pregunta que se nos hace a la iglesia de la Odisea y a nosotros. ¿Cómo estamos viviendo?
¿Qué es lo que vomitará el Señor? ¿De qué tibieza habla? Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y da una lista, que la misma lista está en el libro de Santiago, en las cartas de Pedro, en la carta a los Romanos, en Corintios, en Tesalonicenses. En todas las cartas van a encontrar la listita, con un orden u otro, la lista de lo que hay que apartarse. Pero esta es la consecuencia de vivir mirando las cosas de arriba. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y justamente a la iglesia de la Odisea lo que le pasó es que se acomodó a vivir en la iglesia al ritmo de las cosas de afuera. Buscó el lujo, buscó la comodidad, buscó adaptar el horario, el compromiso y el culto a su producción. Y a Dios le dio asco. Y a Dios le dio asco el agua tibia. Porque la tibieza no tiene que ver con que si trabajamos mucho para el Señor o poco, que esa es otra prédica. La tibieza tiene que ver con lo relacional, con la intimidad con Dios. Y lo mejor de mi día, ¿qué se lo lleva? ¿El trabajo? ¿Los hijos? ¿La familia? ¿Qué se lleva el 70% de mi mente, de mi anhelo, de mi deseo? ¿Lo de arriba o lo terrenal? Pero ustedes ya aceptaron, ya resucitaron con Cristo. Ustedes no pueden vivir así. Ah, pero yo no fornico, no adultero, no miento, no. No importa. Estás asco igual. Porque sos tibio, desnudo, te crees que sos rico. Eso dice la palabra. Las dos cartas, la carta a la iglesia de la Odisea y la carta a los Colosenses, estaban fusionadas porque era la misma iglesia, que en una se lea esta y que en la otra también. Era el mismo ministerio. Y entonces yo, queriendo salir de este apuro de decir, para tanto es tan radical es el Evangelio, dije, voy a ver qué dice Jesús. Vamos a Juan. Capítulo 3, el pasaje más conocido de todos los evangélicos de la tierra. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, con el entendido de la ley, con el que hacía todo bien, porque él tampoco hacía toda esta lista que no adulteraba, no fornicaba, no robaba, no mataba, no, todo eso está bien y está perfecto seguir la ley de Dios. Pero si hacemos todo eso, ¿por qué nos manda a arrepentirnos? ¿Por qué nos vomita si somos tibios? Vamos a leer Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Y un poquito más adelante dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a leer un poquito más adelante, versículo 31. El que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra, es terrenal. Y cosas terrenales habla. Tremendo. Porque siempre asociamos el nacer de nuevo solamente con aceptar al Señor como nuestro Salvador. Y el nacer de nuevo en el judaísmo, saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego, la palabra que se usa es una palabra griega, pero en el pensamiento judío el Señor hablaba arameo y hablaba hebreo. En el pensamiento judío el arrepentimiento, en el término judío es teshuvá. La teshuvá es un volver. De manera que cuando le habla al judío y le dice que es necesario ser nacido, porque en el judaísmo el nacimiento es un acto pasivo, no activo, no que nazco, sino que soy nacido. Y esta teshuvá habla de un volver a Dios. De que el arrepentimiento no empieza y termina en la confesión de pecado y en que Dios entre en mi corazón, me sane y me perdone. Ahí arranca. Porque cuando Dios le habla a la iglesia, Dios le habla a Nicodemo, un entendido de la ley. Le dice, es necesario nacer del Espíritu. Cambia toda la mente. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en ese cambio de mente no puedo adaptar lo espiritual a lo terrenal. No puedo menospreciar el sacrificio y la sangre de Cristo. Hace un mes más o menos, o unas 4 prédicas, el pastor un día miércoles habló de un texto a los hebreos. Y nos recordaba esto que a veces nos parece tan evidente, pero que es necesario tener más que presente para no menospreciar el sacrificio de Cristo. Y es que el pacto que estableció Cristo en la cruz no es para que yo acepte y viva de cualquier manera. Muere lo terrenal. Soy nacido del Espíritu. Y la tibieza de la que habla el ángel en la iglesia de la Odisea, habla de la pérdida de relación. Esto que a veces doy por sentado y que he llenado todo mi día, todo mi pensamiento, todo mi anhelo y todos mis propósitos en mí, en lo que me hace bien. ¿Está mal? No, simplemente no sos nacido del Espíritu. Porque el que es nacido de la carne, dice Jesús, carne es lo que es nacido del Espíritu, de las cosas espirituales habla. Así que fíjate que cuando queremos corrernos y alivianar la cosa, cada vez se complica más. Y el apóstol Pablo le había dicho a la iglesia de los Colosenses y le había llegado a la iglesia de la Odisea este mensaje. Ustedes ya murieron con Cristo y resucitaron con Cristo, ya fueron bautizados, ya recibieron el Espíritu. No pueden vivir más así. Y cuando la iglesia de la Odisea se acomodó y vio que era lindo vivir en el lujo, en la comodidad y en la... Vino el ángel y les dijo, Dios te va a vomitar, porque sos tibio.
Porque nacer del Espíritu no es comulgar con la fe. Nacer del Espíritu es mirar la cruz y morir cada día con Cristo. Y es vivir victorioso lo que tenga que vivir con Él. Y dice el Evangelio, y en Hechos de los Apóstoles, no lo vamos a buscar, pero ustedes los textos los conocen. En Hechos 2:38 dice, den frutos de arrepentimiento. ¿Qué frutos de arrepentimiento damos? Conozco tus obras y te veo desnudo, te veo desventurado, pobre, ciego. ¿Vos te crees que sos rico? Inmediatamente el Señor, como siempre en su misericordia, nos da la salida. Y nos dice, arrepiéntanse, vuélvanse. Y este mensaje lo entendía Nicodemo, porque Nicodemo era un maestro de la ley. Y la ley había enseñado una cantidad de ordenanzas que cumplir, como esta lista que tenemos nosotros en todas las cartas paulinas, pero que eso nos salva, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje todo el tiempo de Dios en el Antiguo Testamento? El mismo que en el Nuevo. Vuélvanse a mí. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, dice Segunda de Crónicas, se volviere a mí, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De manera que el mensaje no cambió, es el mismo antes, durante el ministerio de Jesús y en tiempo apostólico y en tiempo apocalíptico. Lo que le pasó a los judíos es lo que le está pasando a la iglesia hoy. Se la cree. Los judíos creyeron que tenían la ley, tenían el pacto con Dios, tenían la lista de cosas que no tenían que hacer, pero vino el Señor y no lo conocieron. ¿Y sabe lo que nos está pasando a los gentiles? Algo que es bíblico. Se nos está acabando el tiempo. Porque Dios hizo un pacto con nosotros a través de Cristo, que nos llama a morir al pecado y a vivir una vida para Él. Y que hemos decidido acomodarlo y nos las estamos creyendo. Y cuando termine este tiempo de gracia, que según las Escrituras falta poco, el Señor va a venir. Y ojo que no nos pase como le pasó a Israel, que a los suyos vino y los suyos no le conocieron, no le recibieron. Tenemos ley, tenemos palabra, tenemos cómo es el modelo, lo adaptamos y vivimos. Y nos creemos que somos ricos, que estamos bien ante Dios. Pero el apóstol nos dice lo mismo que Jesús y lo mismo que el profeta Jeremías, Isaías. Volvete a Dios, hacé la teshuvá. Arrepentite. Y dice que está a la puerta y que llama para entrar a recuperar esa relación con nosotros. Ese pacto, que el pacto no es de una parte, el pacto es de dos. No es que recibo al Señor, me perdona los pecados, buenísimo el negocio, y yo no hago nada. Yo vivo como quiero. Le doy de las 24 horas del día, 17 al trabajo, o 15 a la familia, o 20 a los médicos y a mis problemas, y por ahí un ratito, una vez por semana vengo al culto, si puedo.
¿Cuál es el pacto ese? El pacto es, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Vamos a leer ese texto de Hebreos para finalizar. Hebreos 10:26 dice, después de haber explicado que nosotros estamos en el pacto de gracia, en un tiempo mejor, donde ahí ya la iglesia se la empieza a creer, somos mejores que los judíos, tenemos otro pacto, un pacto superior, ya no llevamos el macho cabrío, Cristo murió por nosotros y ahora tenemos todo, pero estamos igual. Mirá, Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensás que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El pacto es de dos. Dios hizo un pacto eterno con nosotros, dando su vida en la cruz. Y nos da la receta para no ser tibios, para mirar las cosas de arriba, para no menospreciar la sangre derramada de Cristo. Se está acabando el tiempo de la iglesia, porque el Señor viene. Y este tiempo de gracia no es para jugar a ser superiores a los judíos. Tenemos mejor pacto. ¿Qué pacto tenemos? ¿Qué pacto cumplimos? ¿Miramos las cosas de arriba? El llamado a recuperar la relación con el Señor es entrar y cenar con Él íntimamente y ponernos a cuenta, arrepentirnos, volvernos. Esta teshuvá, este volver a Dios, es mirar cómo estamos viviendo. Y ahí nos vamos a dar cuenta si estamos dentro del remanente. Esta iglesia de la Odisea terminó bien, porque hubo un remanente que sirvió a Dios y buscó al Señor. Y hasta se convirtieron más y se crearon 20 iglesias alrededor y ahí se celebró un concilio y fue una iglesia próspera. Pero hubo una advertencia: te va a vomitar Dios. Es desagradable esta iglesia. Pero si es la más linda, es desagradable. Agua tibia. No sirve para nada. Si ya moriste con Cristo, viví como un nacido del Espíritu. Y el nacido del Espíritu vive gozoso. El nacido del Espíritu vive en victoria. No sin problemas, en victoria. En victoria en fe. Anunciando el reino porque Cristo viene. No viviendo para nosotros. Para adornarnos, ponerlos lindos. Viviendo para Dios. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos volvernos a ti. Queremos hacer un alto y mirar las cosas de arriba.
No queremos ser tibios, Señor, y que nos vomites. Queremos agradarte y contentar tu corazón. Señor, no queremos creer que somos una iglesia adornada y linda. Queremos creer que somos una iglesia fiel. Queremos creer que te miramos a ti, que te buscamos a ti. Limpia nuestro corazón y muévenos a cenar contigo cada día. Abrir nuestra puerta y compartir tiempo contigo. A que tu Espíritu Santo se revele en nuestras vidas. Muévenos a no ser tibios y a tener la urgencia de compartir esta salvación preciosa. Muévenos tanto, Señor, a mirar tu cruz cada día, a mirar tu sangre derramada, a mirar tu cuerpo roto por nosotros. Y que nos mueva este amor en tal manera que abramos la puerta y cenemos contigo cada día. Y que esta relación y que este pacto sea lo que sostiene nuestra vida. Espíritu Santo, vivifícanos, vivifícanos. En el nombre de Jesús. Amén.